Hoy estamos con Enrique Santos en nuestra recopilación de Pe a Pa para tratar de entrevistar a los periodistas más interesantes y más relevantes en el país. Enrique es, digamos que una leyenda del periodismo. Siempre ha sido una persona crítica, con una crítica aguda, a veces radical, pero muy influyente, muy ponderado en su análisis o en sus análisis. Empezó en El Tiempo hace muchísimos años y durante 30 años tuvo su columna de Contraescape, que era realmente la más leída. Dice Daniel Samper que la de él era más leída. Los dos, me llamó la atención que Daniel lo dijera, se definen como de izquierda. Y esa izquierda siempre ha sido una izquierda consecuente, por lo menos en el caso de Enrique, y no solamente a lo largo de sus estudios, sino también en su columna, y más adelante fundó en el año 74 la revista Alternativa, con Gabriel García Márquez y Orlando Fals Borda, de quien nadie tiene la duda que era de izquierda. Enrique, cuéntenos de por qué usted salió, digamos, el niño rebelde, disculpe, de la oligarquía, montando una crítica tan fuerte, porque usted desde muy joven fue de izquierda, consecuente y militante. Bueno, hay que ubicarse un poco en la época, todo lo que fue el Frente Nacional y antes del Frente Nacional. Yo vengo de una generación, nacido en el año 45, que le tocó, sin vivirla directamente, toda la época de la violencia partidista liberal conservadora que dividió este país y le dejó unas secuelas y una cultura de violencia muy significativa. Entonces yo me crié intelectualmente cuando comienza uno a hacer reflexiones políticas y darse cuenta en un país donde realmente había un Estado muy monolítico, unos partidos en el poder que realmente no competían entre ellos, se repartían la marrana, y eso comenzó obviamente toda la gente de mi generación. Imagínate, eran los años 60, una época de rebeldía prácticamente en todo el mundo, desde el célebre mayo del 68 en París y luego todo, digamos, el inconformismo que se expandió por todas las universidades del mundo. En la Universidad de Berkeley, en California, el movimiento por la libertad de expresión, Nueva York, París, Berlín. O sea, era una atmósfera supremamente contestataria y politizada, además. Y fue en ese ambiente en que yo me doy cuenta, yo venía trabajando en El Tiempo, había comenzado como redactor de asuntos culturales, luego pasé a la sección internacional, y luego estudiar filosofía en la Universidad de los Andes, que ha sido fundada por su ilustre pariente Mario Lacerna, al que yo estimo muchísimo y que influyó mucho en mi vida. Este paréntesis fue inclusive Mario Lacerna el que me convenció a mí, una vez me gradué de filosofía en los Andes, de estudiar en Alemania. Yo tenía pensado especializarme en periodismo en Estados Unidos, y él me dijo, no, usted va a tener que irse a Europa y preferiblemente a Alemania, que es un país serio donde se piensa seriamente. Yo he estudiado filosofía y en esa época la Facultad de Filosofía de la Universidad de los Andes el decano era Danilo Cruz Vélez, un intelectual manizalita muy prestigioso y con mucha formación germánica, alemana. ¿Ahí se vuelve más de izquierda o más coherente intelectualmente? Sí, yo comienzo, digamos, en mis reflexiones de izquierda, obviamente, muy contaminado, muy influido por el ambiente de la época. ¿Cuánto duró la experiencia alemana? Yo me fui para Alemania, yo me gradué de los Andes en filosofía en el año 67. Al final me fui a Alemania, estuve 2 años y medio, 6 de ellos estudiando alemán, 8 horas al día en un instituto Goethe, que son unos institutos que tiene en Alemania. Para ingresar a la universidad en Alemania hay que tener un grado que se llama Mittelstufe A2. Y para eso requiere realmente uno clavarse a estudiar alemán, que se me ha olvidado mucho, entre otras. Y logré pues entrar a la Universidad de Múnich
en el 68. Inclusive esa universidad se alebrestó totalmente. Entonces era un ambiente del cual no se podía uno sustraer. Y ya en Colombia, de regreso a Colombia en los años 70, inicié una columna que llamé Contraescape. El nombre era un poco pedante porque yo consideraba que el periodismo colombiano todo era escapista, que se escapaba de la realidad, que no afrontaba la realidad colombiana, sino que era un periodismo evasivo, no comprometido, escapista. Por eso le puse a mi columna Contraescape. Y en un periódico gobernista, que desde aquel entonces era gobernista. Claro, todos los periódicos eran gobiernistas. Sí. Es decir, es por otra razón. Toda la prensa colombiana, liberal o conservadora, capitalina o de provincia, era gobernista. Es decir, producto del Frente Nacional, pues todos apoyaban al gobierno de turno. Y de ahí nació la idea de Contraescape, que a su vez tuvo impacto en muchos sectores estudiantiles y juveniles, de gente que pensaba igual. Y eso confluyó en que un grupo de personas, de intelectuales y profesores y líderes estudiantiles de esa época, nos reuníamos y nos dimos cuenta que faltaba una publicación alternativa en Colombia. De ahí viene la idea de fundar la revista Alternativa, a la cual vinculamos. Yo había conocido poco antes a Gabriel García Márquez, que me lo presentó su íntimo amigo, el periodista Álvaro Cepeda Zamudio, un hombre sensacional, nacido en Ciénaga, del Magdalena, que era íntimo de Gabo. Me lo presentó y hicimos muy buenas migas con Gabo. Gabo en ese momento también tenía posturas progresistas, era un tipo que ya tenía un gran reconocimiento por 100 años de soledad, que había salido a poco antes, y el éxito de 100 años de soledad convirtió a Gabo realmente en el intelectual, digamos, progresista de izquierda más prestigioso de América Latina. Entonces dijimos, hay que vincular a este proyecto a Gabriel García Márquez. Esa tarea me tocó a mí, no fue fácil, que Gabo era muy escéptico con los grupos de izquierda y con todo el oportunismo político. Le oía a las reuniones y a las adulaciones. Le parecía que a la gente de izquierda eran unos petardos pesadísimos, dogmáticos, liniosos. Pero lo convencimos, yo me encargué de convencerlo, y el primer paso fue cuando él se ganó en la Universidad de Oklahoma un premio literario de $10,000 de la época. ¿Y con esos fondos? Con parte de esos fondos, sí, no. Claro. Que era para que tuviera, la izquierda en Colombia tuviera, o la gente de izquierda tuviera un órgano de expresión que no fueran lo que llamamos la gran prensa, que era en el tiempo. ¿Y esa izquierda no era escéptica con usted por ser usted Santos? Sí, obviamente, que era muy escéptica al comienzo, obviamente. Entonces, ese es el origen del Comité de Presos Políticos y luego de la revista Alternativa, a la cual se vinculó García Márquez y se vinculó Orlando Faz Borda, que Orlando digamos, el padre de la sociología en Colombia, lo consideran el decano de la Facultad de Sociología, etc. Tenía una fundación muy eficaz y muy bien financiada con fondos alemanes y holandeses y belgas, que se llama Fundación La Rosca, de investigación, que hacían trabajo de campo en las comunidades campesinas y de pescadores en la costa atlántica y el Pacífico. Era una fundación muy activa, muy comprometida, muy de izquierda, que fue el otro componente de la revista Alternativa. La revista Alternativa la fundamos con Gabo, de una fundación que yo tenía que se llamaba la Fundación Pro Artes Gráficas, donde estaban Daniel Samper, Diego León Giraldo, Diego Arango, Nirma Zárate, Humberto Giangrandi, que era una fundación para darle a las comunidades populares instrumentos de comunicación. Pero esos 6 años fueron un camino de espinas. No, claro, eso comenzó y eso fue insólito porque el país no está acostumbrado a una publicación de esa índole. Tanto que cuando salió el primer número de Alternativa, en febrero del 74, la portada estaba dedicada a la contraguerrilla. En esa época había una contraguerrilla muy activa en Colombia,
Equivalente a los paras. Ah, Equivalente a los paras. sí, pero era guerrilla marxista. Ah. La guerrilla marxista que existía ya en esa época. Estamos hablando del 74. No, pero digo, la contraguerrilla era equivalente a los paras. Sí, ¿sabes? La contraguerrilla, no habían surgido los paras como tal, pero el ejército tenía unidades contraguerrilleras supuestamente eficientes. Entonces, la portada era unas siluetas de guerrilleros, la contraguerrilla en acción. Salió la revista a circular en los kioscos y obviamente la reacción del gobierno y de la policía fue insólita. ¿Esto qué es? Y vino en la primera edición decomiso de parte de la edición. En Barranquilla y en Bogotá, la policía decomisó varios ejemplares de la primera edición. No todos, nosotros imprimimos 10.000 ejemplares, que era una cosa perfectamente loca, porque no hay ninguna publicación de nada, ni izquierda ni centro derecho pasaba de 3.000, 4.000. Pero teníamos un gancho, que era que García Márquez anunció sus artículos sobre la caída de Allende. ¿Te acuerdas? Él anunció un artículo que se llamaba que los gringos habían bombardeado el Palacio de la Moneda en Chile contra el gobierno de Salvador Allende. Y García Márquez tenía ese artículo y se lo entregó Alternativa de manera exclusiva mundial. Y ese fue un gancho fantástico para la revista, aparecer el primer número con ese artículo de García Márquez, y obviamente se agotó la edición. Y además ayudó mucho que lo hubieran decomisado algunos ejemplares. Claro, armamos un escándalo, la censura y tal. Atreverse a pensar es empezar a luchar. Sí, ese era el eslogan. Ese era el eslogan de Alternativa, sí. Que después, bueno, el éxito de Alternativa fue enorme. Se agotó la primera edición, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y ya, obviamente, semejante éxito se le subió a la cabeza a muchas personas. Entonces, ante la evidente tentativa de tomarse el poder, tomarse Alternativa, nosotros, con Gabo, Iriarte y yo, decidimos expulsar al grupo de Fassborda de la revista Alternativa. Ya después se armó un escándalo, la revista que propiciaba la unidad de la izquierda. Miren los revisionistas. Sí, miren lo que están, un canibalismo ideológico que tanto criticaban, miren los divididos. Me acuerdo que El Tiempo, Hernando Santos escribió un editorial vergajísimo en el Tiempo que se titulaba Dios los hace y ellos se dividen. Sí. Y bueno, entonces fue esa división y esa pelea pública. Fue tan pública que el grupo de Fassborda y tal sacaron una revista alternativa que llamaron Alternativa del Pueblo, idéntica a la nuestra en todo, en diagramación, en portada, en papel, todo. Y le cambiaron el eslogan. Ya no era atreverse a pensar es empezar a luchar, sino atreverse a luchar es empezar a luchar. A pensar. Sí, atreverse a luchar es empezar a pensar. Sí, imagínate, le dio una vuelta, lo que a nosotros nos parecía un populismo ramplón y una vaina gritona de la que queríamos evitar, pero en todo caso circularon durante varios meses en Colombia 2 revistas alternativas idénticas en formato, en diagramación y muy distintas en contenido. Eso obviamente fue fatal para la imagen de la revista, que ya había llegado a una cifra insólita de circulación, que eran como 15, casi 20.000 ejemplares a la altura del número, creo que era el número 17 cuando se produce la división, y eso pues afectó totalmente la credibilidad de Alternativa como un órgano que estaba promoviendo la unidad de la izquierda y tal. Pero se hizo mucho daño, sí, el apogeo de Alternativa pues paró y bajamos, pero la revista continuó 6 años contra viento y marea y contra todos, porque no tenemos publicidad ni nada. Vivíamos de la venta, porque las ventas bajaron de lo que tenían, pero la circulación de Alternativa de todos modos era muy alta, pagaba pues los costos, hasta que ya en el año 80 ya se ha agotado la plata, las energías,
hasta la fe, ¿no? Porque la izquierda continuaba más dividida que nunca, haciendo barbaridades aquí allá. Entonces, Alternativa en abril del 80, 6 años después, desaparece. Pero ese cuento que usted dice de la división de la izquierda cuando sacan a los de Falsborda, que tenía algunos vínculos con el M-19, desvirtúa esa teoría de que García Márquez era un poco simpatizante del M-19. No, es decir, obviamente, es decir, el M-19 era un movimiento supremamente hábil. Tenía un aparato, una metodología de relaciones públicas y de seducciones que le llegaban a todo el mundo. Entonces, a todos sedujo de alguna manera, y cuando se conocieron con Gao, se cayeron muy bien. Eran ambos costeños, Jaime Bateman era de Samario, ambos mamagallistas, ambos de izquierda, entonces hicieron muy buenas ligas, sin que Gao fuera del M-19 ni nada, sino simplemente que conoció a Bateman, le pareció, pero a raíz de eso, que los servicios de inteligencia del ejército obviamente se enteraban de todas las reuniones de Gao. Lo empezaron a acusar de sí, que claro, empezaron el número uno del M-19. Sí, que empezaron y le montaron semejante campaña que Gao se fue. ¿Y cómo manejaba usted eso desde Alternativa? ¿Le reconocía ese espacio que estaban conquistando? Sí, pues obviamente, ¿cómo lo íbamos a ignorar? Porque además también la prensa tradicional no hablaba mucho de eso. Claro. No hablaba porque sabía que eso era hacerles bombo. Pero nosotros sí, mucho. Y a nosotros nos mandaba el M-19 exclusivas y vainas. Cuando secuestraron a José Raquel Mercado, que era el líder de la central obrera más importante de esa época, la CTC, que lo secuestraron para canjearlo por unas cosas. La primera foto que apareció de José Raquel Mercado secuestrado la tuvo Alternativa porque el M-19 no la envió. Era Mercado con un pistero, un ojo negro de un trompadón que le había dado Bateman para secuestrarlo, sentado ahí frente a un tablero de ajedrez, ¿no? Y nosotros pusimos, el M-19 se lo llevó, ¿no? Haciendo parodia con la canción de 039, 039. Entonces nosotros sí, obviamente, el M-19, como hablábamos de ellos, sí nos enviaba exclusivas y boletines y cosas sobre lo que hacían, porque sabía que la prensa normal no les da despliegue, salvo que le tocara, porque la dimensión de los actos era tan sonora que era imposible de ignorar. Pero ahí en ese momento era el gobierno de Turbay, que fue un gobierno muy represivo, y eso para ustedes debió ser muy duro el manejo de ese... No, muy duro, muy duro, el gobierno fue muy duro. Pues acuérdate que a mí me pusieron bomba en la casa, Alternativa le pusieron 2 bombas. Había una represión muy fuerte, el estatuto de seguridad. Sí, fueron épocas difíciles. ¿Y usted cree que esas bombas fueron de amigos del gobierno? Sí, usted después, Alberto Donadío, el investigador, después ya determinó que la bomba en mi casa fue puesta por un ex empleado de Ecopetrol que trabajaba para un general retirado. En la mitad de ese jaleo, con una guerrilla tan hábil en su imagen como era el M-19, con unas FARC muy armadas y un M-19 también muy armado, ¿cómo hacían ustedes para tratar de mantener una izquierda intelectual ideológica frente a esa realidad de los hechos de una izquierda radical violenta? Eso era dificilísimo, era realmente muy difícil. Y ese tipo como de fricciones y contradicciones internas que se manifestaban también en la revista, porque esa era una izquierda, pero también una izquierda muy caníbal, que peleaba mucho entre sí. Los del ML maoístas, los del bloque socialista trotskistas, los del Partido Comunista, los helenos, los epelos, eso era unas peleas feroces entre ellos, que además se reflejaban también a veces en la revista. Porque, el contenido. Sí, entonces era realmente una situación muy difícil de manejar. Pero nosotros ahí perseverábamos, había mucha mística, el éxito y la acogida que tenía la revista en ventas nos estimulaba muchísimo, porque realmente se demostró, Alternativa demostró que había un vacío informativo en Colombia, es decir, porque si no Alternativa no hubiera tenido ese éxito de ventas, por su Alternativa se mantuvo casi siempre por el producto de sus ventas. Pero yo creo que cumplió ese papel
fue un hito en el periodismo colombiano, inclusive en el periodismo latinoamericano, que una revista de esa índole, que no era partidista, que no propiciaba ninguna de las líneas internacionales del comunismo, ni la Unión Soviética, ni la China, ni los trotskos, y que insistía mucho en los problemas nacionales, tuviera esa amplitud. Y usted de ahí vuelve a Contraescape y sigue con la misma línea de izquierda, sí, intelectual, ideológica, militante. Yo seguía, estos años yo prácticamente estaba retirado del periódico, no tenía tiempo, pero mantenía mi columna. ¿Y a qué vuelve al Tiempo? Yo vuelvo como corresponsal del Tiempo en Europa, en París. Entonces, el Tiempo no tenía ningún corresponsal permanente así en Europa, donde estaban pasando muchas cosas. Mitterrand llega al poder, Felipe González, todo el fenómeno del socialismo democrático, Papandreou en Grecia. Entonces, yo me postulo, yo creo que el Tiempo debería tener un corresponsal en Europa que cubra todas esas vainas, un corresponsal permanente y tal. Y aceptaron la cosa y me fui para allá y estuve 3 años en Europa. Pero cuénteme una cosa, cuentan que su padre, Enrique Santos Castillo, era más derechista. Hernando, el hermano de su padre, o sea, su tío, era gobiernista, pero con visos de izquierda, más respetuoso hacia el verdadero liberalismo y la izquierda. Y en ese vaivén, ¿cómo hacen para que lo dejen ir a cubrir la izquierda gobernante en Europa, sabiendo que venía de alguna manera imbuido de esa izquierda colombiana militante? Porque el Tiempo realmente siempre ha sido un periódico muy liberal internamente. Tenemos un director que era Roberto García Peña, un hombre totalmente liberal, pluralista, enemigo de cualquier tipo de censura. Y con Roberto pues se hicieron cosas importantes en el Tiempo. Por ejemplo, la página universitaria que fundamos con Daniel Samper, una página universitaria, es decir, el Tiempo y muchos periódicos no tenían vínculos ni canales de comunicación con un movimiento estudiantil que ya era muy fuerte. Ya había unas huelgas, había la Federación Universitaria Nacional, la FUN, que decretaba unas huelgas que paralizaban las universidades de todo el país. Y acuerdas del el episodio con Carlos Lleras Restrepo, que fue una cosa un poco embarazosa para Daniel Samper y para mí, que promovimos desde la página universitaria del Tiempo, promovimos que invitara la Universidad Nacional, el Consejo Superior Estudiantil de la Universidad Nacional, que obviamente está en manos de los elementos más radicales, que invitaran a Carlos Lleras Restrepo, que era el candidato liberal del Frente Nacional en este momento, a exponer su programa de gobierno en el aula máxima de Derecho de la Universidad Nacional. Y eso en contra de las prevenciones de todos los asesores de Lleras, que se van a meter en la boca del lobo, qué locura. Daniel y yo insistimos en que había plenas garantías, no sé qué. Nos embaucaron los líderes estudiantiles porque apenas llegó Carlos Lleras allá el aula máxima de la Facultad de Derecho a dar su conferencia, se armó un relajo. Toda la tarde las pancartas decían viva el Frente Nacional, viva Carlos Lleras, para dar tranquilidad de que el ambiente se podía, así, adelante, proceda, candidato. Apenas llegó, esas pancartas voltearon y decían, abajo la oligarquía, abajo ya Restrepo, muerte al Frente Nacional, y comenzó una lluvia de tomates y guijarros e insultos que casi, pues prácticamente se temió un momento por el linchamiento de Lleras. Los estudiantes se botaron encima de la plataforma. Había, nunca se me olvidará, un negro enorme de la Facultad de Sociología que se llamaba el Negro Castillo, que trataba de darle coscorrones en la calva a Carlos Lleras, que estaba rodeado de guardaespaldas que lo estaban tratando de sacar de la Facultad de Derecho. Fueron momentos de tensión muy grandes. Acabó refugiado en la decanatura de Derecho, estaba José Félix Patiño, y los estudiantes afuera tratando de tumbar la puerta, reclamando que canjeaban a Carlos Lleras por presos políticos,
una situación, mucha tensión hasta que finalmente el gobierno de Guillermo León Valencia decidió mandar la Guardia Presidencial a rescatar a Carlos Lleras, que estaba ya asediado en la Facultad de Derecho, y entró la Guardia Presidencial con todos sus uniformes prusianos repartiendo culata a diestra y siniestra, y sacaron a Carlos Lleras. Pero fueron momentos muy tensos, y para nosotros, para Daniel Samper y para mí, que hemos promovido el encuentro de Lleras con los estudiantes, fue supremamente terrible. Bueno, al final eso terminó en que les quitaran la página. Sí, eso obviamente acabó en la página universitaria, pues sí. ¿No? Pero entonces usted vuelve a Contraescape y sigue en su línea. Como te cuento, estuve 2 años y medio de corresponsal en Europa. ¿Y volvió a Colombia? Sí, y una muy interesante también era que comenzaban las fisuras en el bloque soviético, el fenómeno de Lech Walesa en Polonia. Entonces había por todos lados fenómenos políticos interesantísimos. Entonces yo sí, estuve 2 años y medio y regresé a Colombia. ¿Y por qué se lo traen? ¿Por qué usted se devuelve? No, ya, yo estaba como ya... ¿Con nostalgia? Sí, ya eran casi 3 años y ya quería volver al país. Me había casado, me casé. Factor importante. Yo regreso al tiempo. Ya. Otra vez Bueno, pues ser Santos tenía su... Pues obvio. Y el mayor, además de mi generación. Póliza de seguros. Sí, claro. No, pues soy el mayor de toda la generación, digamos, de los Santos Calderón, de la tercera. Y tenía pues cierta ascendencia y liderazgo y me respetaban. Entonces pude más o menos volver al periódico y recuperar la columna y empecé a dirigir la edición dominical y hacer muchas cosas en el tiempo. Bastante más tarde llega a ser codirector. Sí, mucho. Y duró 10 años. Sí. En esos 10 años, ¿cómo hizo para mantener ese espíritu liberal del tiempo, siendo Rafael, su primo, menos liberal? Sí. No fue fácil, pero afortunadamente, pues que compartir una dirección de un periódico no es fácil. Me imagino. Sí. Y en el caso nuestro, también para evitar fisuras entre la familia de los hijos de Hernando y los hijos de Enrique y tal, se optó por la forma de una codirección, que era con Rafael Santos, hijo de Hernando, y yo, hijo de Enrique. Y afortunadamente lo logramos hacer. Rafael es una persona muy ecuánime, muy tranquila, poco conflictiva y emotiva, a diferencia mía. Entonces... Usted se define más como más fogoso, más apasionado. Sí, más impetuoso, sí, del lado de Rafael, evidentemente. Pero ahí se logró y yo creo que hicimos además cosas periodísticamente bien interesantes. ¿Cómo la lograron manejar sin entrar en los riesgos que entró, por ejemplo, El Espectador por haberse ido de frente contra narcotráfico? Sí. Escobar siempre quiso ponerle una bomba al tiempo, es decir, yo me enteré mucho de esas cosas por un personaje, amigo mío, que era muy cercano a Escobar y a los Ochoa, que se llama Carlos Nader Simons, ¿no? Y él fue el que nos advirtió, mire, que Escobar ya estaba emberracado con el tiempo, porque nosotros seguíamos, pues el tiempo seguía criticando muchísimo el narcotráfico y tal, y que le quería poner una bomba al tiempo, que decía, la expresión de Nader era que Escobar decía, eso que yo le puse al Espectador, eso es un dinky toy al lado del camión bomba que le va a meter a estos hijueputas del tiempo. Nos dejó a todos fríos, ¿no? Pero en esa época ya Escobar estaba más golpeado. Pero a mí sí me tocó un momento dado irme del país cuando Escobar me mandó. Yo había conocido a Escobar. Yo no te he contado cuando conocí a Escobar. Cuando Felipe González fue elegido presidente de España, el PSOE, el partido de gobierno, el Partido Socialista Obrero Español de Felipe, organizó una gigantesca recepción en el Hotel Palace para celebrar el triunfo de Felipe González. A esa conmemoración fue el Partido Liberal Colombiano, envió una delegación. Y ahí él era representante de la Cámara. Sí, en esa delegación, presidida por Alberto Santofimio, iba el representante de la Cámara,
Pablo Escobar Gaviria. Sí. Yo era corresponsal del tiempo en Europa, estaba en Madrid, inclusive fuimos con Antonio Caballero a cubrir ese evento. Nos encontramos con Santofimio y con Pepe Dominguín, el torero, que también trabajaba como con Santofimio y con esos grupos. Y nos llevó a la mesa de los colombianos. Ella estaba sentado, señor, sí, que yo lo reconocí ahí mismo, señor Pablo Escobar, señor Gordo ahí. Pero ahí no era todavía conocido como el gran narco. No, pero ya tenía sospecha. Claro, no, ya era muy conocido además por el fenómeno del zoológico de Puerto Triunfo. De Puerto Triunfo, el zoológico con elefantes y avestruces y leones, hipopótamos y todo. Inclusive las únicas palabras que intercambié con Escobar en ese evento fue que le dije: hola, debe ser muy complicado eso de estar importando hipopótamos y jirafas y todo farmacológico, eso. Pero era un tipo de pocas palabras, no tuve mucho diálogo. A los 4 o 5 días me llega una carta manuscrita de Pablo Escobar diciéndome, primero, que de cuándo había estado yo en una bacanal y había tomado cerveza con él. Y que esas señoras que nos enviaban eran nuestras esposas. Entonces, una carta así, no insultante ni nada, pero muy escueta y muy concreta, diciéndome eso. Mentiroso. Sí, mentiroso, ¿no? No hable de mí de vainas que no sabe. Y ahí nunca le tocó irse del país. Yo me fui del país, y después de cuando este señor Nader, este amigo Nader, me dijo: no, está emberracado Escobar ya con el tiempo, no se aguanta más las cosas. Yo saqué una columna feroz a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán y todas las vainas. Y parece que ahí fue donde se le voló la piedra y dijo: voy por este. Nader afortunadamente me avisó, y otras personas, amigas mías de izquierda, que tenían ahí como relaciones o proximidades con el cartel de Medellín, consiguieron decirme: hola, písese o algo, porque este señor está emberracado, y el tipo cuando se emberraca no perdona. Entonces yo me fui, pero me fui 2 meses, 3 meses, después regresé. Usted siempre se ha metido en el tema de la paz. Cuando Belisario Betancur anuncia su proceso de paz, una cosa insólita que nos ha hecho, que iba a ser un proceso de paz con lo que llamaban los muchachos, que eran toda la guerrilla, ¿no? Inició el proceso de paz, nombró una comisión, nombró 2 comisiones, una para hablar con las FARC y una para hablar con el M-19 y con el EPL. En esa me nombró a mí, que fuera miembro de esa comisión, y yo acepté, me pareció importantísimo hacer un proceso de paz con esta gente, y ahí estuve en varias reuniones, en Córdoba, en Magdalena, en las comisiones de paz de Belisario, que obviamente terminaron lo que terminaron, pero después siguió usted ayudando. Sí, también. Claro, pues estuve en todas esas comisiones hasta que fracasaron. Y luego Juan Manuel Santos, cuando llega al poder, también inicia un proceso de paz y me llama, me dice: mire, ¿usted me apoyaría en esto? Le digo: sí, obviamente que lo apoyo. Y ahí quedé nombrado, y me tocó todas las reuniones con Timochenko, que eso estaba totalmente entrabado, no avanzaba, había problemas. Entonces, para destrabar esas relaciones, Juan Manuel me dijo que hablara con Timochenko, y hice 6 viajes a La Habana en esa época para hablar con el que era en ese momento, había heredado ya la comandancia de las FARC, Timochenko, que resultó un tipo mucho más asequible y moderado de lo que yo me imaginaba. Yo me lo imaginaba un poco como Alfonso Cano, que era un tipo duro, implacable. Timochenko resultó un tipo con el cual se podía hablar, y de ahí pues vino todo ese proceso que conocemos con ese desarrollo. Sí. Daniel Samper dice que una de las cosas en que coinciden ustedes en esas memorias cruzadas, porque la historia de ustedes es como parecida a través de la izquierda, del periodismo, de todo eso, dice: pues es que a mí el que me dañó la carrera periodística o me hizo alejarme un poco de opinar fue Ernesto, mi hermano. Y Enrique después llega y le cae Juan Manuel, el hermano de Enrique, y lo dejó igual. Esa época de Juan Manuel, ¿a usted cómo lo marcó
para manejar su periodismo? Para un periodista, el peor escenario posible es tener un hermano presidente, un hermano menor presidente. Además, para mí fue terrible porque me inhibió de escribir durante años. Es decir, porque es cierto, si uno escribía elogiando alguna medida del gobierno, tal, más sapo con su hermano, mire, no sé qué, y se llegaba a criticarlo, decir, qué vergajo tan insolidario, hasta con el hermano no puede. Entonces, un pierde por todos lados. Sí, eso. Pero en La Paz, que usted ayudó en ese proceso, ¿cómo lo veía la guerrilla? Porque usted, mal que bien, era parte de la contraparte. Sí, no, a mí usted no era intermedio. No, a mí me veían con respeto, inclusive con confianza, porque yo como tenía ese pasado de izquierda, de lo de alternativa, sabían que era un tipo que los conocía, de hecho los había conocido, ya conocía a todos, a Marulanda, a Jacobo Arenas, a Flaco Bateman, a Gavino, el del ELN, yo todos con ellos los había conocido. Entonces, a mí me veían como una persona que inspiraba confianza, o sea que el Juan Manuel, al nombrarme a mí, les estaba haciendo un reconocimiento, es decir. Y ese mote, digamos, esa caracterización de guerrillero del Chicó, esa, ¿cuánto le ha afectado en su vida? Ese es un mote que se lo inventó un columnista del siglo que era un columnista del siglo, esos que se lo inventó. Pero eso le marcó a usted de alguna manera. Sí, no, me pareció muy divertido, sí, en realidad. ¿Y por qué esa paz que usted ayudó a construir después se desbarató? ¿Quién la dañó? Uy, eso sí, podríamos quedarnos aquí horas hablando de eso. No, de todo, es decir, todos los enemigos agazapados de la paz que llamaba Otto Morales por todos lados, desde militares descontentos, guerrilleros irresponsables, oportunistas. Hay mucha gente que conspiró, confabuló para que eso no resultara. No, ¿para usted fue una frustración o no? Sí, claro. Una frustración enorme. ¿De qué se arrepiente usted? No sé, en realidad, de haber sido un poco ingenuo en confiar, he debido ser más escéptico, más crítico con ambas partes, tanto con el gobierno como con la guerrilla. Sí creía en que había intenciones sinceras de hacer la paz y resulta que no había tantas. En los militares siempre hubo muchas reservas de fondo, en elementos del gobierno también, y en la propia guerrilla también decía, bueno, la paz como un respiro táctico para coger fuerza. Entonces, así era muy difícil. Pero usted sí era entonces un auténtico convencido de que el rol suyo ese de mediador podía llegar a generar la confianza pues y sí, el compromiso. Sí, pues pensaba eso, es decir. Sí, no. Hoy estamos con Daniel Samper Pisano en una sección que se llama Hitos del Periodismo, pero pues él va a hablar de todo porque le gusta. Y lo cierto es que Daniel, para los que somos jóvenes, fue nuestro mentor en el periodismo. Nunca llegamos a sus niveles, pero aprendimos desde muy jóvenes a apreciar su prosa y era un periodista escrito muy valioso. Está confundiendo con Contraescape de Enrique Santos No, Calderón. es que como ahora van a lanzar un libro que se llama Memorias Cruzadas, pues hay que mezclarle el nombre de las columnas. Contratiempo y el reloj del tiempo y Contraescape. Daniel es escritor, se volvió escritor, abandonó el periodismo en algún momento, pero uno de sus aportes más importantes, aparte de ser socio del Tiempo, fue iniciar la unidad investigativa. Y eso, dado su cercanía con Enrique Santos, es lo que los lleva a contar todas estas historias en el libro, que ojalá lo lean porque va a ser sin duda muy agradable y muy interesante. Pero los dos son niños rebeldes de la aristocracia bogotana. Espero no ofender, porque... No, en absoluto. Me ofendería si fuera un niño rebelde del barrio La Guerrera que hubiera entrado a la aristocracia bogotana. Eso sí me ofendería. Bueno, sería otro camino. Pero en el fondo, los dos iniciaron desde sus perspectivas una rebeldía, y que podríamos llamar una rebeldía de clase, en el sentido de que no les importaba lo que dijera la clase alta colombiana, pero decían la verdad en el periodismo, la verdad de lo que estaba pasando. Usted
siendo, pues a esa edad no era socio del Tiempo todavía, pero empezó, ¿por qué en esa columna? ¿Cómo llegó ahí? ¿Con palanca o qué? A ver, yo primero que tengo que hacerle una corrección. El uso del tiempo pasado, al hablar de mi colega, compañero Enrique y al hablar de mí, es sumamente absurdo. Nosotros seguimos siendo periodistas, tenemos columnas en los Danieles, no nos hemos retirado de nada, aquí estamos luchando, a pesar de que ya tenemos una buena cuenta de edad. De modo que le ruego que no me hable del tiempo pasado. Pensaba, vivía, el día que muera hágalo, pero antes no, porque yo aspiro a morir. Sí, respete, y yo aspiro a morir escribiendo, y de hecho escribo todos los días. Ahora bien, sobre nuestra condición especial, indudablemente somos a mucho honor guerrilleros del Chicó, como nos definieron, que quería decir que vivíamos en el Chicó, cosa que no es cierta. Yo logré llegar cerca al Chicó, pero nunca llegué al Chicó, sino para comprar pan, llegué, digamos. Pero para mí es muy honroso saber que tuve privilegios, pero los denuncié y luché contra ellos. Al contrario que muchos otros que heredan los privilegios y quieren tener más. O sea que sí, soy un guerrillero del Chicó y estoy feliz de haberlo sido y sigo siéndolo. Bueno, entonces cuando llega a su columna, empieza a denunciar y es una persona crítica, pero después monta la unidad investigativa, que fue un hito del periodismo en ese momento. Usted lo llama un mito, pero es un hito, porque nadie había hasta ese entonces montado específicamente un equipo de periodistas para investigar la corrupción, para denunciar a la clase política, para sacar los escándalos que en ese momento eran muy, no podemos decir que tapados por la política, sino que no era interesante denunciarlos. ¿Qué lo llevó a usted a ese periodismo de denuncia? El hecho de que yo soy un periodista, así como soy muy crítico sobre el gobierno de Estados Unidos, lo era antes y lo soy ahora muchísimo más. Soy también un alumno del periodismo de Estados Unidos, es decir, estudié el periodismo en Estados Unidos, lo entiendo y lo ejerzo como ellos lo entienden y como ellos lo ejercen. Justamente en el año 70 y pico, estando yo en plan de sacar un máster en la Universidad de Kansas, máster de periodismo, empezó a darse el fenómeno de la explosión del periodismo investigativo. Había habido periodismo investigativo desde casi un siglo antes, pero esto fue muy especial porque fue la época de Nixon. Y de repente los reporteros que antes ganaban un sueldo de hambre y tenían que caminar a toda hora para buscar su noticia, se volvieron estrellas. Entonces me encantó, me puse a estudiarlo, me puse a conversar con periodistas de investigación que iban a veces a la universidad, y al volver a Colombia quería hacer ese tipo de periodismo, y fue lo que traté de hacer durante muchos años, que es muy distinto al periodismo cotidiano. Es un periodismo incluso que le puede traer uno malas relaciones con los jefes de personal, porque es muy posible que un periodista de investigación trabaje un mes entero siguiendo una pista, y si ve que la pista no era cierta o no la encuentra, tiene que decir, aquí no hay noticia, no puedo seguir. Y ahí entonces el jefe personal dice, no haga cualquier cosa. Esa es la diferencia clave en una redacción entre los periodistas, que tenemos que investigar todos los días toda clase de cosas, y el periodista de investigación específicamente, ¿no? Ese es una persona que está siguiendo pistas, y como definía un famoso periodista de Nueva York, es una persona que se encarga de destapar algo que alguien tiene oculto y que tiene relevancia social, y hacerlo por sus propios medios. No es que me entregaron un documento y yo lo escribo. Ese periodista al que le entrega un documento y él lo escribe y lo averigua más, es un gran periodista, pero no es necesariamente lo que nosotros consideramos periodista de investigación. Periodista de investigación, él mismo busca, él mismo prueba, y él mismo sabe que está lidiando con un material importante. No es la separación de una actriz ni nada de esas cosas. Esos son más o menos los requisitos. O sea, es un sabueso, tiene el olfato para descubrir. Todo periodista es un sabueso, pero este es un sabueso de ciertas cosas especiales. Ya. Y eso lo llevó en un periódico que era de derecha. El Tiempo se definía, por lo menos así lo decía Hernando Santos, como un periódico gobernista. Él nos reunía a nosotros, a unos muchachos jóvenes que estábamos ahí, entre ellos Luis Carlos Galán, y nos decían, no se entreguen a los gobiernos, decían. Y el Tiempo era súper gobernista. Decían, no hagan lo que hace el Tiempo.
el dueño nos decía eso, el dueño y director general nos decía eso. Les decían, muchachos, no hay nada más grave para un periodista que lo den por descontado. Si el tiempo, no, eso no es necesario ni llamarlo, esos nos van a apoyar. Luchen contra eso. Y fue ese impulso lo que nos llevó a nosotros a ser más rebeldes de lo que veníamos desde la universidad, porque era una universidad rebelde en los años 60. Afortunadamente estuvimos en una universidad en que no se pensaba en ganar dinero. Los estudiantes no pensaban solo en ganar dinero, sino en cambiar las cosas también. Ya, pero no me ha contado, me dice que él propició de alguna manera que ustedes Sí. Fueran rebeldes, pero ¿cómo nace la organización de la unidad investigativa? La organización nace porque afortunadamente el tiempo entendió, leían las noticias de Estados Unidos y de Europa, entonces entendió que esa forma de periodismo estaba en boga y era muy importante para el periódico y que exigía determinadas condiciones. Entonces, no siempre contamos con el visto bueno en la redacción, digamos, pero siempre contamos con el apoyo necesario. Es decir, ellos tenían que sostener. En una época era yo solo, después con Alberto Donadío, compañero de investigaciones, y luego a nosotros se sumaron varios más, sobre todo Gerardo Reyes, que luego fue un periodista, o ha sido un periodista de investigación en Estados Unidos. Y ese equipo de la unidad investigativa fue el que trabajó durante años y realmente ayudó a cambiar un poco lo que era la visión del periodismo en Colombia. Y usted, ese periodismo que tenía que ver con actualidad, pero también con investigación, se salió un día del Tiempo, en su columna. ¿Por qué? No, a mí me sacaron del ¿Ah, Tiempo, sí, yo recibí unas amenazas suficientemente convincentes como para que el DAS me dijera que era mejor que me fuera. Y me tocó en 8 días armar viaje, dejar a mis hijos aquí en la universidad y en el colegio y buscarme la vida en España. Afortunadamente la encontré muy fácilmente, fui un privilegiado absoluto, porque Juan Tomás de Salas, el propietario y director de Cambio 16, que fue una excelente revista, había sido asilado español en Colombia y había trabajado en el Tiempo. Yo lo conocía desde entonces. Cuando él supo que me tenía que ir de urgencia para España, me dijo, tú llegas a trabajar aquí conmigo. Y así fue. Yo llegué a trabajar a Cambio 16, fui reportero, fui redactor, fui editor y estuve hasta que se acabó la revista. ¿Y en la Fundación de Cambio en Colombia también participaron? Sí, totalmente. Yo era el encargado de expandir Cambio a América Latina. Ahora, se fundó la de Colombia, desgraciadamente por algunas circunstancias que no viene al caso decir, luego se suspendió, luego volvió a aparecer, pero la América Latina es desgraciadamente un continente demasiado voluble y demasiado volátil. Entonces teníamos ya casi lista la edición en Venezuela y desgraciadamente nos fracasó de un día a otro porque cambió el dólar y pasó exactamente lo mismo en México. Ya teníamos socios en México. Fue cuando vino el famoso golpe del dólar en México, que fueron multimillonarios todos durante 2 días y luego todos quebrados. Y ahí se quebró la revista. Afortunadamente no había salido todavía. ¿Qué tanto le afectó? Porque de alguna manera las cosas que uno hace a veces se ven afectadas por fenómenos colaterales. ¿Qué tanto le afectó la elección de su hermano Ernesto a la presidencia? Muchísimo. Es decir, es como si a una monja le hicieran papa al hermano. Eso no le ayuda, al contrario, la debilita con todas las demás monjas. Yo dejé de ejercer el periodismo en Colombia por eso. Dejé de escribir columna, dejé de hacer reportajes, yo hacía reportajes internacionales, todo eso, dejé de hacer todo eso. Me concentré en trabajar en Cambio 16 en España. Y salvo un par de ocasiones en que por determinadas circunstancias aparecieron columnas mías en el Tiempo 2 veces, durante un año antes de que Ernesto fuera elegido y 2 años después de que había terminado, o 3, no volví a publicar en el Tiempo. ¿Y por qué? Porque es absolutamente incompatible. Es decir, un periodista, lo que más valora un periodista es que le crean, pero un hermano de un presidente, si dice que el presidente es muy malo, dicen, ¿cómo será de malo que hasta el hermano dice que es malo? Y si dice que es bueno, dicen, ¿cómo no va a decir que es bueno? Es el hermano. No tiene salida. Es frustrante una persona que está en lo cotidiano, metida en todo, pensando en todo, queriendo opinar de todo y absolutamente reprimido por esa, llamémosla incompatibilidad.
Sin duda. ¿Cómo fue su sentimiento? No, yo entendí claramente desde un principio que era imposible que Ernesto fuera político destacado y yo pudiera ser un periodista normal. De hecho, mientras él fue senador y todo esto, yo soy muy buen amigo de él, lo respeto mucho, lo quiero mucho y me parece que es un berraco. Pero bueno, ese es un problema mío, es una cuestión personal. Es un buen hermano. Sí, pero cuando él era político, yo no creo que una sola vez voté por él. Estuvo enfrentado a Galán, Ernesto con el Partido Liberal, Galán con su nuevo liberalismo, siempre voté por Galán. Y se refugió también en la escritura de libros. ¿Cuándo escribió su primer libro? Sí, eso sí fue desde mucho antes. Es una cosa muy curiosa porque nunca se me ocurrió que yo podía sacarle jugo a las columnas de humor que escribía. El problema es que yo escribía 7 veces a la semana, 7 días a la semana. Ese fue mi arreglo con el tiempo. Y de esas columnas había unas de política, otras de no sé qué, y algunas de humor, que me nace escribirlo, siempre escribí humor. Entonces, en algún momento un editor me dijo, hombre, publiquemos columnas suyas. Le dije, eso no vale la pena. Al día siguiente ya están viejas, ya están marchitas. Me dijo, no, hagámoslas de humor. Y publicó una primera colección de humor y tuvo un éxito increíble, yo no me sospechaba. Y luego siguieron teniendo éxito durante muchos años, en la medida en que seguía alimentando la columna, o la del Tiempo, o la de Carrusel, donde también escribí 20 años. Y la sátira, que no es tan frecuente como debería en este país, da para mucho. Es que, ¿por qué la sátira en Colombia es tan escasa? De hecho, Jaime Garzón, que tenía sus programas, era una sátira fuerte. Sí. Y hay gente que liga su muerte con ese atrevimiento de él a burlarse de la situación política. ¿Por qué es tan escasa la sátira? La sátira siempre ha sido un arma importante para una sociedad, no digo para una persona, para una sociedad. Si una sociedad no es capaz de reírse de sí misma, se convierte en la Alemania de Hitler. Entonces, la capacidad de reírse de sus propios personajes, de sus propias situaciones, ha sido fundamental en el avance de cualquier sociedad. Lo veo uno, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahora con Trump se está acabando la sátira. Claro. Han echado gente de las emisoras, han echado gente de los periódicos, y ya vemos lo que está pasando. Está volviendo una especie de régimen semitotalitario. La sátira es indispensable para que una sociedad funcione. Eso es lo que ha pasado en Colombia. Colombia ha tenido, en algunos casos, una reacción violenta contra el que escribe sátira, el caso de Garzón. Pero normalmente ha entendido que es una manera de desahogarse. Y, por ejemplo, Daniel, mi hijo, presenta unas sátiras que son tomadas todas de la realidad total. Es decir, hay muchos apoyos visuales. Y la gente va, incluso gente que está contra las ideas de Daniel, va y se ríe y sale contenta de haber visto lo que le pasaron por el telón. Pero fíjese que este es uno de los países con mayor cantidad de periodistas asesinados. No todos, o no la mayoría de sátira, pero el periodismo de denuncia, el periodismo de opinión, el periodismo de sátira se ha ido volviendo un peligro. Usted lo cuenta, en Estados Unidos se está volviendo un régimen absolutista y de hecho la crítica, así sea simpática, mordaz, está desapareciendo. Es como un atentado contra la inteligencia, porque el humor es inteligente. Sí, y porque el humor es entendible, es decir, es un arma que llega fácilmente a todo el mundo. No es un tratado de un filósofo en que analiza las condiciones de la democracia actual comparada con la República de Weimar ni nada de esas cosas. No es una cosa sencilla y que le llega a todo el mundo. Y eso hace que sea un arma. Ahora bien, una sociedad que entienda que necesita esa arma está salvada. Tiene la posibilidad de volver a nacer si ha muerto, tiene la posibilidad de curarse si está herida. El problema es cuando ni siquiera eso se acepta, ¿no? Y ya hay momentos en que las sociedades viven de quienes han estado ahogados en su expresión. Usted denunció la corrupción desde su unidad investigativa en El Tiempo por varios años, bastantes años. Y la corrupción de aquel entonces es insignificante comparada con la corrupción que tenemos hoy. De hecho, en España, donde usted conoce muy bien la actualidad,
la corrupción es monumental. ¿Qué fue, perdónenme la expresión, lo que prostituyó la sociedad a unos niveles de corrupción tan descomunales? Alguna vez le preguntaron a Luis Miguel Dominguín por un problema nacional que se estaba desbordando. Dijo, mire, yo entiendo los problemas cuando los analizo desde el punto de vista de los toros. Si a mí me echan, yo he hecho tardes de 6 toros, pero el secreto es que me los echen uno por uno. Estas sociedades de repente trataban de manejar un toro en una lidia difícil y aparecieron 6 toros más. Entonces el desborde es absoluto. Uno no se da cuenta, por ejemplo, pero que en el tiempo la unidad investigativa no ha desaparecido. Es más, los compañeros de la unidad investigativa, que ahora son gente mucho más joven que yo y tal, hacen a veces una labor extraordinaria, pero ya no repercute. Ya es el toro número 11 en el ruedo. Usted alcanzó en sus columnas a denunciar los inicios del narcotráfico. Sí. Y ese narcotráfico ha llegado a ser no solamente el patrón de América Latina, pues no necesariamente el patrón visible, pero el patrón en cuanto a su penetración económica y hasta política. ¿Usted ese fenómeno lo ve como un fenómeno que solo puede parar con la legalización o cómo lo ve? Hay 2 tipos de problemas. El primero es, ¿por qué surge? Surge porque se prohíbe la droga, los productos que dan la droga. Por eso surge. En Estados Unidos surgió también en la época del whisky, en la época del ron, pero finalmente no pasó a ser un problema endémico, sino hay borrachos, eso es verdad. Aquí lo convertimos en endémico en el momento en que se prohibió. Nada más atractivo que la prohibición y nada más atractivo que la prohibición de productos que se dan solamente en los pueblos pobres y que consumen los ricos. Está la ecuación planteada para que sea un problema insoluble, a menos que se opte por una solución universal, que sería la legalización. Pero lo que se examina es imposible tumbarlo. Esto no hay quien tumbe un producto que lo cultivan y lo dan campesinos paupérrimos y lo consumen los señores de Nueva York. Eso es una joya. Pagan lo que sea por eso, que es la manera de medio sobrevivir aquellos que solamente con la yuca no podrían vivir. Y solo se rompe en el momento en que eso se puede hacer de otra manera. El que quiera fumarse un cacho, que se fume un cacho, pero que eso no le cueste la vida a nadie, ni le cueste el exilio a muchos, como yo estuve exiliado, pues todavía estoy medio exiliado, pues yo eché raíces en España y tengo medio año en España con nietos allá y medio año aquí con nietos aquí. Pero es decir, afortunadamente fui de los más privilegiados, pero ¿cuántos compañeros míos no han sido asesinados? ¿Cuántos policías? ¿Cuántos militares? ¿Cuántos campesinos? ¿Cuántos líderes? Todo eso por un problema básicamente de la droga, pero todo lo que deriva de allí. Es curioso que Colombia es el país que tiene más fuerte guerrilla, no sé si en el mundo, pero en América sin duda, y sea aquí donde se hace el cultivo de droga. Si nosotros produjéramos solamente yuca, o si no valiera nada la droga, no estaríamos en esta situación. Bueno, pero usted que se definió como un pensador de izquierda, vio el surgimiento de la guerrilla, le tocó el crecimiento de la guerrilla, y hoy en día ahorita la vuelve a mencionar, pero esa guerrilla de ahora no tiene ideología. Lo que es la guerrilla de hoy en día es una guerrilla económica que tiene fuentes ilegales de sostenimiento para un crecimiento militar que se vuelve cada vez retroalimentado por el negocio. Sí, sin duda. ¿Usted creyó en algún momento en que la paz de Santos tenía futuro? Tal vez en un momento pensé que ya se había firmado una serie de documentos y tal, pero no hay duda de que la oposición que tenía la paz de Santos era muy fuerte. La oposición que venía de la derecha era tan fuerte que pudo derrotar ese plebiscito, que fue una tontería que lo hubiera puesto Santos. Sobraba el plebiscito y solo iba a servir para hacer daño, como pasó, ¿no? Ahora, evidentemente la guerrilla de ahora, yo condeno la guerrilla de antes también, pero esta de ahora mucho más. Este es un negocio a partir de la droga. ¿Cómo era posible hacer una paz dejando mucha guerrilla por fuera? Ese es el problema de la exclusión. Cuando usted excluye a aquellos que están dentro del arroz, que están felices, no tienen competencia, ellos dan y ellos reparten. Pero afuera está creciendo primero la
la ira contra los que están adentro. Y segundo, el sentimiento de justicia que está mandado a recoger por los que están adentro. Entendiendo lo que usted dice, que es verdad que la exclusión es como el germen de ese crecimiento de rebeldía, ¿tendría sentido el enfoque que le dio Petro a su paz total? Es decir, sentémonos con todos los que están armados para ver cómo llegamos a algo. Pero no llegaron a nada, con ninguno. Pero usted es una persona que piensa en el país y puede decir, mire, la verdad es que lo que le faltó a la paz fue X o Y. ¿Qué le faltó a la paz para poderlo lograr? Puedo decir generalidades como usted, Diga. porque no somos expertos. Sí. No, le faltó, primero, una mecánica que funcionara. Segundo, un líder creíble. Petro no es un líder creíble. Petro puede haber tenido unas buenas ideas en un momento dado, pero cada vez que sale en televisión o cada vez que manda un mensaje, se desmorona a los ojos de mucha gente que habría querido un líder diferente. Yo no tengo ni idea cómo se hace la paz. Si supiera, yo no sería tan mezquino de no contarlo. Yo se lo contaría a usted, por ejemplo. Gracias. Sí. No lo sé, nadie lo sabe en Colombia, tristemente. Y todo es porque estamos en una caldera donde nada de eso se puede hacer si no se piensa también en la necesidad de equilibrar más las clases sociales, de que haya menos diferencia social, de que haya más acceso del pueblo a educación, a comida, todo eso. Si eso se olvida, es muy difícil hacer la paz. Todo eso es un paquete completo. ¿Usted cree que en el mundo ese conflicto de neoliberalismo frente a la visión pública del Estado sigue vigente o ya ganó el socialismo? ¿O cuál es la tendencia según usted? También le contaría si supiera. ¿Pero cómo la ve? Siempre han tratado de hacer una amalgama en que la parte privada y el sector público funcionen, unos con un 90% del uno, otros con un 80%, con un 50%. Se ha tratado de hacer siempre esa amalgama y los países europeos del norte lo han logrado bastante bien. El problema es encontrar la fórmula. Se sabe con quiénes hay que hacerlo, pero no se sabe cuál es exactamente la fórmula. Y yo tampoco la tengo, se lo juro que a usted se la contaría. Sí. No creo que la tenga nadie, la verdad. ¿De dónde saca ese mamagallismo que lo caracteriza? Y que se hereda, porque su hijo es igual. Sí, de mirar la realidad. Es que la mayor competidora que tiene un humorista es la realidad. Fíjese usted, por ejemplo, mi hijo se inventa unas locuras terribles, pero le montaron una competencia que lo está destronando, que es la de Petro. Sí, las reuniones de gabinete de Petro, con eso son imbatibles. No hay humorista que pueda superar eso. Entonces, el humor sale de la vida real, de pararse y comparar. Muchas veces es tomar solo un detalle en un universo más grande. Como es un buen fotógrafo de prensa, usted sabe que es una persona que en la misma realidad sabe dónde está la noticia. Un buen humorista es el que en esa misma realidad no ve la posesión o la coronación de la reina, sino ve al niño que está haciendo pipí contra una pared en la misma iglesia. Eso es lo que hace el humor. El humor es una parte de la realidad, pero es una parte que habla muchísimo de la realidad. Pero usted mama gallo hasta con el fútbol, usted mama gallo con... No, el fútbol es sagrado. Como decía el negro Fontana Rosa, que es uno de mis ídolos, el fútbol es sagrado. Es decir, y el Santa Fe es sagrado. Pero por supuesto, el Santa Fe es el Vaticano del fútbol. Y el Barça, tengo que agregar que soy, como español que soy hincha del Barça, no del Real Madrid, apestoso. Pero, o sea, ese talento o habilidad o característica de mamarle gallo a la vida nace de alguien a quien se lo aprendió o es totalmente espontáneo. No, yo creo que es básicamente espontánea, ¿no? En mi familia siempre ha habido mucho humor y los almuerzos en mi casa son mamándose gallo. No, estás escribiendo genial, fulanito, ni cómo estás de divina, fulanita. Hay un cariño que se expresa a través un poco de la mamadera de gallo y son muy divertidos. Son muy divertidos los almuerzos en mi familia y han sido siempre. Mi mamá era sumamente graciosa y muy punzante en sus comentarios. Entonces creo que esa ha sido la herencia. Y de hecho yo alguna vez viendo la colección del Aguilucho para escribir algo, el Aguilucho es una revista del Gimnasio Moderno que se fundó en 1927, la fundó Eduardo Caballero Calderón y sigue publicándose en la más antigua América. Y ahí la escriben los alumnos. Y la primera colaboración mía debía tener 5 o 6 años. Esto es muy divertido porque es un cuento, hay que escribir un cuento. Los directores del Aguilucho le pidieron a los alumnos de 5 y 6 años, escribe un cuento.
y yo escribí un cuento sobre un elefante. Me parece eso muy gracioso. Claro. Tantos animales que hay, yo escribí sobre un elefante, ya estamos signados. Entonces la realidad le mama a uno gallo. Y hablando del elefante, su hermano Ernesto Samper tiene un humor ácido, un humor bastante Que lo ha protegido fino, muchísimo, sí. lo ha protegido muchísimo, sin Entonces, dudas. eso, según usted, viene de su mamá por lo pisano, que son... Sí, sin nombrar a la madre, podemos decir que mi papá también en una época tenía una columna de humor. En general, sí, pero es más pisano que Samper. Los Samper son más bien callados y más bien seriotes. Usted y Enrique Santos, que van a publicar su libro, ¿por qué se han vuelto tan reacios a dejarse entrevistar, a aparecer en los medios, a de alguna manera tener opiniones que trasciendan? ¿Por qué? ¿Es la vejez? ¿O qué? No, la vejez influye en todo, pero cada vez tenemos más éxito con las señoras de 90 años. Usted no se imagina la cantidad de señoras de 85 inclusive que nos escriben. No, yo creo que el periodista está acostumbrado a que él pregunta y el que aparece es el otro. El periodista siempre fue renuente a aparecer, a hacer la figura. Con la radio y con la televisión empieza todo esto a cambiar, pero yo siempre he sido un periodista de revista, de periódico y de revista. En unas ocasiones me ha tocado hacer televisión y me ha tocado hacer radio, pero no porque me guste, sino porque tenía que aportar plata para la casa en España. El periodista el periodista serio, siempre sabe que el otro es el importante. El entrevistado es el importante, no uno. Y a eso le agregamos que ahora hay un desbordamiento del ego en todas las redes sociales. Sí. Entonces el contraste con el periodista normal de hace 40 años es monstruoso. Sí, en general esto es excepcional, es decir, que uno esté hablando con otro periodista es excepcional. Y hay periodistas que seguramente nunca lo habrían hecho. Yo lo hago porque le tengo cariño a usted y todavía creo que puede salir adelante. ¿Usted cree que esas personalidades de esos líderes mundiales que hay nos pueden llevar a una guerra próximamente? Sin duda, sin duda. Un loco como Trump, un loco como este ya más chiquito, el argentino, el salvadoreño, Putin, no sé el chino, uno nunca sabe con los chinos, pero por supuesto que nos pueden llevar a una guerra. Es decir, no hay ninguna duda. Cada vez más. Creo que es uno de los momentos psicológicos en que más cerca estamos de una destrucción total. Grave. Entonces, usted no es optimista del futuro, así se ría de él. Yo soy muy optimista de que tengo poco futuro, entonces ya es lo que pasa. El otro día decían, no, es que esta cosa yo creo que en unos 20 años se va a arreglar. Me avisan con tiempo. Porque ya me habré ido. Yo los estaré mirando desde otro lado y a lo mejor los miro hacia arriba. Daniel, muchísimas gracias por No, haber con mucho aceptado gusto. esta Con mucho conversación que espero tenga la audiencia que usted se merece. Sí, 4 personas, pero todas mayores de 85 años. Eso sí, el éxito de sus fans femeninos. Ídolos. Demoledor. Gracias, Daniel. Con mucho gusto.